Hoy estamos aquí con Clara Contreras, fundadora del grupo de divulgación de ciberseguridad Valkyrias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, queremos hablar con ella, queremos tratar un poco temas en lo referente a la ciberseguridad, cómo afecta la ciberseguridad a las empresas, tanto a pequeñas empresas, a grandes empresas, y en qué punto están las compañías, ¿no? Porque, bueno, vemos que cada vez es un tema que está más presente, cada vez las empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, se preocupan más de estos aspectos, pero ¿cuáles son, por ejemplo, los riesgos típicos a los que se enfrentan hoy las compañías? Claro, sí, es una problemática que cada vez preocupa más tanto a grandes empresas como a pymes, y es importante tener en cuenta la ciberseguridad, ya que el negocio puede verse interrumpido debido a estos ataques, o puede haber brechas de datos en los que los datos se expongan, y todo esto puede repercutir tanto económicamente como la reputación de la empresa. ¿A quién podríamos decir que puede afectar más un fallo de seguridad? ¿A una pyme o a una gran empresa? Afectan a ambas. El tema es que afectan en mayor medida, bueno, o al menos para una pyme tiene mayor repercusión, ya que puede llegar a destruirla, y para una gran empresa es necesario que sea un ataque mucho más avanzado para que tenga un impacto más alto. Dentro de a lo mejor los métodos que pueden llevar a cabo las empresas para protegerse o para estar preparados en caso de sufrir un ataque, ¿no? ¿Qué es lo que trabajaría o cuáles serían las prioridades a trabajar dentro de sus sistemas de protección? Es importante llevar a cabo análisis continuos. Aquí hay un aspecto que es importante y es la mejora continua que hay que implementar en todos los sistemas de seguridad, y para eso es importante hacer distintos tipos de test. Dentro de estos tipos de test tenemos el test de penetración, que es el más habitual cuando queremos conocer qué vulnerabilidades tenemos dentro de los sistemas de una empresa, y ahí lo que se estudia es todos los posibles caminos que puede seguir un atacante para llegar a un objetivo dentro de la empresa y qué debilidades y vulnerabilidades hay en nuestros sistemas. Luego tenemos el red teaming, que ahí lo que queremos conseguir es simular un atacante real, y a lo mejor puede ir un poco más dirigido a empresas que pueden sufrir ataques por grupos APT. Entonces, al simular un ataque real, lo que se va a conseguir es saber hasta qué punto dentro de la empresa se puede llegar, o qué riesgos, qué impactos altos se pueden explotar. Estamos hablando entonces de que una empresa, como para protegerse, primero se expone a que alguien entre en sus sistemas, ¿no? Justo, eso. ¿Cuál sería, bueno, lo has comentado un poco por encima, pero por profundizar un poco, la diferencia entre pentesting y red teamer? En un pentesting se analizan los sistemas, se puede tener algo de información sobre los sistemas internos de la empresa y simplemente se van a explotar las versiones y las librerías, el software que esté instalado y demás. En un red teaming se simula más un atacante externo, como si fuera un grupo APT o un atacante individual, pero fuera de la empresa. ¿Y a qué tipo de empresas recomiendas cada uno? Por ejemplo, hablábamos antes de pymes y de grandes empresas. Sí. ¿Cuáles son el sistema, ¿no?, que utiliza a lo mejor más una gran empresa o una pyme? Y también, por ejemplo, si dices, oye, esto para la pyme da igual porque no va a ser necesario, o si por el contrario también es importante que una pyme sea capaz de poder implementar un pentesting para protegerse. Sí, aquí más que por tamaño se suele dividir un poco por sector. Es verdad que todos tipos de empresas deberían tener implementado algún sistema de estos, algún análisis, pero es verdad que las empresas que tienen más sistemas informáticos y que se dedican más al sector de IT, es más recomendable que hagan un test de penetración más o menos periódico para ver en qué punto están sus sistemas y qué impacto pueden tener. Por otra parte, el red teaming a lo mejor está un poco más indicado para grandes empresas en las que pueden sufrir ataques de un grupo APT que tengan algún interés sociopolítico, económico y demás, y ver hasta qué punto un grupo APT podría impactar en el funcionamiento de la empresa y en su seguridad. Has comentado antes acerca de grupos APT. Cuéntanos un poquito más en qué consisten. Sí, un grupo APT
es un grupo de cibercriminales normalmente que tienen intereses sociales, políticos, económicos, entonces suelen dirigir sus ataques a empresas más grandes. El modelo de comportamiento actual es ya no solo atacar a las empresas grandes, sino como ahora mismo se lleva mucho lo de consultorías, el contratar servicios, ya no solo ofrecerlos, prueban otras vías, que es atacar a una empresa que ofrece servicios a una grande y a lo mejor esa empresa es más pequeña, tiene peor implementado el control de seguridad y puede acceder a la grande. O sea, ya no solo tenemos la amenaza directa de empresas grandes, sino a través de los servicios contratados. Los servicios que ofrecen sí. El servicio de ciberseguridad, nunca mejor dicho, son los que se pueden ver atacados por estos grupos grandes, ¿no? Claro, entiendo pues que ahí además podrían, bueno, tienen a su alcance, aunque sean empresas pequeñas, pero tienen a su alcance una información mucho mayor que otro tipo de empresas pequeñas. Sí, o sea, estos grupos se suelen formar por gente bastante especializada en distintos campos y se crean muy específicos para ataques concretos. Y bueno, se mueven en foros de Deep Web, de Dark Web, en toda la red Tor. ¿Y ha habido a lo mejor algún ataque o algún grupo ATP destacado o reseñable que podamos haber visto en algún sitio? Sí, o sea, por ejemplo, así que me venga a la mente, hace unos años hubo un ataque a la central eléctrica de Ucrania y dejaron todo el país sin luz durante un mes, creo que fue. Y eso fue un grupo APT precisamente ruso. Pues un ejemplo, ¿no? De que no solo tiene que ser una empresa del sector de TI, sino que puede ser cualquier empresa, porque aquí los objetivos, o como dices tú, ¿no? la influencia de llevar a cabo el ataque es muy diversa, sí. ¿no? Ahora mismo hay muchos grupos APT de ransomware que lo que hacen es introducir un archivo malicioso que encripte los archivos de una empresa, los datos, y pedir un rescate. Veíamos hace poco, creo también, no sé si tiene que ver con esto, el ataque al Clinic de Barcelona, que pues leíamos que era un grupo de ataque ransomware. Sí, es un grupo de estos, por ejemplo. Pues un buen problema les ha creado ahí. Hablábamos antes de que, bueno, en cuanto al tipo de empresa que puedes atacar, más que por tamaño, es por servicio, pero hay también una diferenciación, si no me corriges, entre el tipo de atacante que puede encontrarse. Cuéntame un poco sobre ellos. Sí, así es. O sea, el tipo de atacante más básico que encontramos es el script kill. Este tipo de atacante lo único que busca es probar. Está iniciándose en el mundo de la ciberseguridad, le gusta tocar cosas, entonces al final lo que va a hacer es molestar. No va a ser un ataque de gran repercusión y normalmente se les puede ubicar fácilmente, pero puede molestar en la empresa y puede ocasionar ciertos problemas, sobre todo en pequeñas empresas que no tienen tan implementado el tema de ciberseguridad. Luego tenemos los grupos APT que hemos mencionado antes y luego tenemos atacantes individuales, podríamos decirlo, que no tienen un interés sociopolítico ni económico, simplemente quieren demostrar que hay ciertas vulnerabilidades en ciertas empresas y eso es lo que consiguen. Y sí que pueden provocar daños, como brechas de datos, y luego estos atacantes pueden ser maliciosos, normalmente son maliciosos, suelen tener intereses a lo mejor sí económicos y... Quizá también, ¿no?, el demostrar hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Más que el económico en sí o el político, simplemente demostrar hasta dónde llegan y... En casos de que quieran conseguir brechas de datos, el interés es luego la venta de las brechas de datos en foros o de la Dark Web o Deep Web. Y luego están los atacantes que lo que buscan es una posible contratación o pago por parte de la empresa, que lo que van a hacer es atacar a la empresa, investigar qué vulnerabilidades tienen, van a actuar como un pentester realmente. Pero sin ser del lado amigo, ¿no? Contrato con la empresa. Posteriormente lo que van a intentar es contactar con la empresa y que la empresa les pague X cantidad que ellos consideren por los servicios. Claro, es como que se anticipan a la demanda de la empresa y les dicen, oye, he llegado hasta aquí, estás así de mal, ahora págame porque esto si no puede ser... Esto actualmente es ilegal en España, antes no lo era, pero ahora es ilegal. Y es verdad que suelen jugar con esa doble cara de no revelo hasta que tenga que... Hasta que me des... Sí. Ahora, como hay programas de bug bounty, esto se está reduciendo un poco, porque ahora mismo un programa de bug bounty, una empresa se ofrece a ser atacada
por pentester. Entonces, lo que pasa es que tienen que estar inscritos en el programa y con las condiciones de la empresa. ¿Qué es este tipo de programas, perdón, que estás comentando? Sí, podríamos decir que son como una especie de competiciones, pero entre varios pentesters. Sí, o sea, una empresa, hay plataformas de bug bounty, una empresa se registra y lo que quiere es que se analicen ciertos sistemas que la empresa decide y que detalla y especifica, con los límites que pone y decide hasta dónde se puede llegar. Entonces, como que se expone a libro abierto a que se expone, pero no se expone tanto como si un atacante directamente intentase acceder a todo. O sea, que a la hora de fiabilidad es una especie de mejor contrato, pero no llega a ser contrato directo. Contratar, en caso de ser una empresa, es mejor contratar una análisis, una auditoría, análisis de expertos que lleven a cabo un pentesting real para que puedan obtener todo, más que el bootcamp, que es quizá más de práctica o por encima, ¿no? Bueno, las bug bounties dan bastantes buenos resultados. De hecho, hay grandes empresas que se exponen en programas de bug bounties o incluso organizan los suyos específicos propios. Y también por profundizar en el tema, ¿qué consejos le darías, 3 consejos que le pudieras dar a una pyme por los cuales es importante a lo mejor que barajen la opción de contratar un servicio de pentesting? Pues lo principal es para que no vean interrumpido su negocio. Normalmente las pymes suelen hacer compra-venta en el momento en el que estos sistemas se ven parados, interrumpidos. Tienen que dejar de ofrecer servicio, van a perder reputación en un sector en el que están empezando y es complicado hacerse respetar, pues va a hacer que den pasos hacia atrás, principalmente. Y luego, temas de regulación, ahora mismo los datos hay que tener un tratamiento específico con ellos y si no se hace un tratamiento correcto, se puede llevar a problemas legales. Entonces, viendo esto, supongo que es una gran inversión de inicio, pero claro, que según de qué estemos hablando, esa inversión está más que justificada. Sí, efectivamente, ya que un fallo en los sistemas de una gran empresa que provoque la pérdida de la disponibilidad puede ocasionar grandes pérdidas económicas. Y si por ejemplo a ti te viene a preguntar una pequeña empresa, ¿por qué le recomendarías, por ejemplo, llevar a cabo un test de pentesting? Pues un test de pentesting sería para un poco ver en qué punto están sus sistemas en relación a la seguridad informática y en relación también un poco a las empresas del sector, porque eso es otra parte que se hace en estos tipos de test, tanto en uno como en otro. Se compara con empresas del sector y se ve en qué punto está en relación a ellas. Y para ser conscientes, ¿no?, la propia empresa de cómo llega hasta aquí o por qué lo necesita, ¿cómo puede llegar a este punto, ¿no?, a esta decisión de decir, pues hay auditorías, se hacen análisis de un estudio de la situación de la empresa? ¿Cómo proceden? Sí, las auditorías están más indicadas para el tema de cumplir reglamentos, estándares, certificaciones. Entonces ahí sí que hay algunas específicas de seguridad informática que son recomendables porque aseguran en el sector que la empresa cumple con todo esto, que el estándar o la certificación y los servicios que dice ofrecer. Luego sería más recomendable test de penetración, así en un inicio, porque puedes ver un poco todos los sistemas que tienes, el análisis, y lo que se hace es contratar a puede ser una empresa externa que hace, de hecho hay varias consultoras que hacen test de penetración o red teaming sobre otras, o simplemente contratar a la persona puntual o tener un equipo interno. Sobre todo esto lo comentas porque la mayoría de las empresas a lo mejor no cuentan con un equipo de personas con la formación necesaria para ello y con la capacidad, ¿no?, porque estamos hablando de un cuerpo especializado, muy técnico y que requiere de una preparación que la mayoría, sobre todo las pymes y muchas empresas grandes, no cuentan con estos perfiles, ¿no? Sí, es justo eso. En las pymes normalmente lo que se recomienda es contratar los servicios de una consultora de ciberseguridad que hay del sector. ¿Y algún consejo más que le puedas dar sobre todo nos centramos en las pequeñas empresas, dando por hecho que las grandes empresas sí que están más al día en esta materia, pero algún consejo que puedas dar de cara a cómo proteger sus sistemas? Bueno, el tema de formaciones internas a empleados, eso es bastante importante porque suele ser un vector de entrada bastante potente para los atacantes externos, más allá de todo este tipo de análisis y test. Pues muchísimas gracias, interesante.